Desigualdad y Geografía del Eje Desigualdad Territorial y Desarrollo Social de la conferencia DESOC-COES 2020. En esta mesa teníamos 3 exposiciones por programa, pero lamentablemente uno de los expositores no se va a poder presentar, así que solamente tendremos 2. Cada presentación tiene una duración máxima de 20 minutos y pedimos por favor que se respeten estos tiempos. Y al final habrán 20 minutos más de comentarios y discusión. Cualquier pregunta o comentario que quiera hacer el resto o los mismos expositores sobre la otra exposición pueden escribirlo en el chat y después al final se recogerán para hacerse. La primera presentación la hará Eduardo y se llama La persistencia de la memoria, la política del desarrollo rural frente a la concentración y subdivisión de la tierra en Chile. Y la segunda se llama ¿Por qué se reduce o se estanca la desigualdad de ingreso en las ciudades colombianas? Análisis a escala subnacional en Barranquilla, Cartagena, Pereira y Bucaramanga. Y la hará Andrés Sampaio. Eduardo, te doy la palabra y puedes compartir pantalla para hacer tu presentación. Ok, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. No estoy habilitado todavía para compartir pantalla. Ahora sí, ahora está habilitado. Ya. Ahí se ve, ¿o no? Se ve, pero la vista de presentación, así que tienes que compartir el otro. Ahí sí, ¿o no? Ahí se ve, ahí se ve. Ya. Vale. Bueno, gracias primero que todo por aceptar mi trabajo y dar un espacio para que podamos discutir en torno a los efectos y los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Rural, recientemente publicada por el Gobierno de Chile durante el mes de febrero. Un poco para introducir el debate, comentarles qué es la Política Nacional de Desarrollo Rural. Este es un esfuerzo institucional por parte del gobierno, en conjunto con algunas organizaciones internacionales como la OCDE y también con la participación de algunas organizaciones campesinas, para un poco tratar de alinear los esfuerzos públicos en torno a determinados objetivos vinculados al desarrollo rural. En términos prácticos, lo que busca es generar alineamientos estratégicos para orientar el accionar público no tan solo de los ministerios sectoriales, sino que aquellos transversales. Una cuestión importante de señalar es que en el preámbulo o en la introducción de este instrumento público, que no es una ley, ojo, no es una ley, es un instrumento de política, se mencionan ciertas condiciones básicas, territoriales, que luego van a ser importantes que podamos recordar. En ese momento, o en ese apartado de la política, se menciona que existen todavía en Chile brechas importantes entre lo urbano y lo rural. Hay una diversificación importante también de las zonas rurales en las últimas décadas, mirando hacia lo que tiene que ver con todo el sector comercio y con turismo, agroturismo, por ejemplo. Y finalmente el impacto ¿no? del cambio climático ha favorecido la escasez hídrica y las variaciones de temperatura en las zonas rurales. Asume entonces esta política estas condiciones para elaborar o construir sus objetivos. ¿Cuáles objetivos? Bueno, aquí es el corazón de este asunto, y lo que plantea es que deberíamos nosotros como país enfrentar y tratar de abordar la construcción de un nuevo modelo, de un nuevo paradigma de desarrollo rural en Chile, basado en 2 ejes sustantivos. Tiene que ver con incentivar a los territorios rurales para movilizar sus bienes y recursos, un poco obviando la capacidad o la importancia relativa que tendría el Estado en este ecosistema, y segundo, promoviendo la competitividad de las áreas rurales, cambiando un poco el eje histórico vinculado a la búsqueda de igualdad y redistribución de ingresos. Por lo tanto, esos son los 2 objetivos centrales. ¿Qué es lo que yo hago en el paper? Trato de preguntarme, bueno, estos 2 objetivos conversan, o de qué manera conversan o interaccionan con las dinámicas de la propiedad rural en Chile.
entendiendo que una cuestión básica cuando hablamos de ruralidad es que deberíamos hablar de cómo se distribuye el territorio, la tierra, específicamente. Un dato no menor, la política de desarrollo rural en Chile no menciona la palabra tierra, no está la palabra tierra dentro de la política, que ya nos da un poco de luz hacia dónde vamos. Dicho eso, para revisar esta interacción yo utilicé dos focos a nivel de distribución de la tierra. El primer foco tiene que ver con concentración de la propiedad, y un segundo foco tiene que ver con subdivisión de la propiedad. Entonces, a continuación, en las siguientes láminas vamos a revisar la evolución y desarrollo en estas dos líneas, tanto a nivel de concentración como subdivisión. Para concentración, utilicé tres métricas para medir estos niveles de desigualdad. La primera métrica fue analizar la evolución de las explotaciones de más de 1000 hectáreas. Para todos estos indicadores utilicé los censos agrícolas forestales entre 1955 y 2007, y lo que podemos analizar aquí respecto de las explotaciones de más de 1000 hectáreas es que efectivamente entre el año 55 y 75, principalmente entre el 65 y 75, mejor dicho, hay una cierta disminución que estaría dada por el impacto de la reforma agraria, para luego mantenerse. Ahí tenemos un trecho importante sin datos, porque entre el 75 y el 97 no se hicieron censos agrícolas, pero del 97 al 2007 sí hay un aumento y hay una recuperación en torno a la cantidad de explotaciones de más de 1000 hectáreas. Este primer indicador lo que nos está señalando es que hay ciertas luces, ¿no? Hay ciertos antecedentes que nos podrían indicar que la concentración de la tierra en Chile persiste o se mantiene. Pero para ir más en específico, calculé la proporción 1,99. Quienes son economistas, se dedican a los temas de desigualdad de ingresos, es lo mismo que realizan cuando se evalúa distribución de ingresos, en torno a que aquí lo que hacemos es tomar aquellas explotaciones que corresponden al 1% de las más grandes y calcular cuánta es la cantidad de tierra en total que está disponible en Chile que son dueñas. Eso nos da algunos datos bien interesantes, porque primero nos señala que se registra un aumento de un 14% respecto a la cantidad de tierra que controla el 1% entre el año 75 y 2007, es decir, el año 75 el 1%, el 2007, el 1% de las explotaciones concentra más tierra, o tiene más tierra que el año 75. Por otra parte, si uno utiliza el censo 2007, que nos da la posibilidad de regionalizar los análisis, seleccioné 5 regiones, 6 porque en este caso está Biobío y Ñuble juntos. Estas 6 regiones representan o aportan más del 70% del PIB silvoagropecuario, de ahí la importancia y por eso son seleccionadas. Si uno analiza esto, el 1% de las explotaciones más grandes aquí es dueña de más del 50% de la tierra. Que propician ventanas de oportunidad. Entonces, les decía, en esta zona, que es la eminentemente responsable del desarrollo silvoagropecuario en Chile, el 1% de las explotaciones más grandes es dueña de más del 50% de la tierra. Cuestiones mucho, y eso mismo en la región del Maule llega casi, supera el 56%. Esto ya entonces nos viene a ratificar un poco nuestra hipótesis en torno a que, por lo menos con datos del 2007, la situación en torno a la concentración de la propiedad, medida ya en términos de trayectoria de las explotaciones de más de 1000 hectáreas, o el análisis más de proporción 1,99, confirman esto. Un tercer análisis que pudimos realizar fue que tiene que ver con la estimación de Gini. Como todos saben, Gini es una medida de desigualdad que en este caso la aplicamos para la proporción o cantidad de tierra que registran las explotaciones. A su izquierda tienen un análisis histórico, utilizando todos los censos entre 95 y 2007. Aquí hay que mencionar un poco que este análisis histórico tiene ciertas deficiencias en el sentido que los censos más antiguos es difícil hacer un control más específico en torno al tipo de tierra, en la condición jurídica del productor, etcétera, etcétera. Es un poco más complicado, es un indicador más agregado. Pero sí lo que nos puede mostrar es que en términos generales, agregados a nivel de trayectoria, el índice de Gini de concentración de tierra en Chile ha estado probablemente siempre sobre los 0,9.
realizando un accionar similar a lo realizado con la proporción 1,99, para las regiones seleccionadas, entre Valparaíso y Ñuble, el promedio del índice de Gini de concentración de la Tierra es de 0,92, por lo cual también estamos revisando que es, perdón, de 0,89, que es sumamente alto, y esto viene a, por último, ratificar estudios que han realizado Oxfam 2016, FAO también 2017, en torno a que la situación de la Tierra en Chile es preocupante, y que lo sitúa dentro de los países en América Latina, junto con Colombia y Paraguay, como los países que tienen mayor concentración de la propiedad. Un último aspecto, solo para georreferenciar, ahí está la distribución de las comunas en torno al índice de Gini que tienen. Entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins uno podría indicar que hay una tendencia hacia mayor concentración vinculada a los sectores cordilleranos, pero que luego se ve difuminada y es más dispersa en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. Ahora, voy al segundo tema, que tiene que ver con la evolución de la subdivisión de la Tierra, y particularmente, ¿qué nos interesó revisar? Primero, una cuestión básica en torno a de qué estamos hablando cuando hablamos de pequeña propiedad. Aquí yo pongo el foco en las propiedades de menos de 5 hectáreas. Si uno analiza la trayectoria de esta entre el 55 y el 2007, se mantiene estable en torno al 43,2% de las explotaciones, es decir, casi la mitad, un poco menos de la mitad de las explotaciones tienen menos de 5 hectáreas, y eso en términos de control territorial corresponde solo al 0,7%, lo cual nos grafica, eso sí, la importancia de la agricultura familiar campesina. Pero hoy día, o el paper lo que hace es focalizar en un tipo de subdivisión predial que tiene que ver con las parcelas de media hectárea. Las parcelas de media hectárea en Chile surgen a partir del decreto ley 3516 de 1980, donde la dictadura lo que hace es permitir a los dueños de la propiedad rural poder subdividirla hasta en predios de media hectárea, solo con la autorización del SAC. Ahora, ¿qué implica esa autorización del SAC? Solo requiere una subdivisión, un plano subdividido realizado por algún profesional correspondiente, y con el cual eso se presenta al SAC, este lo evalúa en términos solo del cumplimiento, que esté bien delimitado y que los predios sean de media hectárea, para luego otorgarte el certificado y poder entrar al mercado y poder venderlo. No hay una evaluación medioambiental, no hay ningún tipo de análisis respecto de los impactos potenciales que tendría esta subdivisión en términos sociales, geográficos, ambientales, nada. Es solo eso. De ahí la importancia de evaluarlas. ¿Qué sucede? Si nosotros analizamos la distribución de estos predios menores a 1 hectárea, poniendo el foco solo en los menores a 1 hectárea como para ir de a poco haciendo el zoom, hasta el 2014, los predios de 0,5 hectáreas correspondían al 28,5%. Pero este indicador entre el 2014 y el 2016, según los datos que tenemos por parte de la cartografía disponible de CIREN, que fue la que utilizamos, este promedio sube al 43,3%, es decir, nos damos un salto importante en torno a la cantidad de explotaciones que existen de 0,5 hectáreas. Ahora, el gráfico de la derecha aborda esto en base a una metodología que utilizamos en tomar las cartografías disponibles de los predios rurales de CIREN, comparar aquellos predios o aquella cartografía que estuviera completa para 2 años, y poder revisar aquellos predios que están entre 0,4 y 0,6. Ahí específicamente 0,5 porque hay distintas escalas, nos vimos enfrentados a diferentes complejidades ya, que si quieren después las podemos conversar, pero que de alguna u otra forma demuestran o exponen la evolución de este tipo de predios. ¿Qué nos dice lo siguiente? En la región de Maule y Biobío, de Ñuble y Biobío, el crecimiento de este tipo de explotaciones ha sido de más de un 1.500%, 1.568%. Lo mismo, en la región metropolitana un 400%, en la región de Maule un 350%. Entonces estamos hablando de un crecimiento exponencial y crítico respecto de este tipo de explotación.
Aquí pueden analizar lo que sucede ya más bien georreferenciado en términos de índice de calor. Hacia la derecha están los años más cercanos, aquí tenemos el 2014, del 2001, perdón, al 2014. En la región de Valparaíso, esto va un poco en la línea de lo que escribieron o que publicaron recientemente el INE con la Católica el mes de mayo, en torno al crecimiento de este tipo de explotaciones, pero vinculados a áreas con destinación turística, que se dan en torno a ciudades con el crecimiento de este tipo de explotaciones se da alrededor de ciudades. En la región metropolitana también, es muy claro ahí en torno a Lampa, Colina, lo que es Melipilla. Luego en la región del Maule, cercano a Talca y Linares, y como les mencionaba, este crecimiento sumamente importante en las regiones de Ñuble y Biobío entre el año 2001 y 2016, en donde este tipo de explotaciones creció más de un 1600%, y ustedes lo pueden ver ahí cerca de Chillán y Los Ángeles. Algunas de las conclusiones. Bueno, lo primero es que la pregunta inicial de este asunto era ¿cómo interactúa esta situación o esta forma de distribución que tenemos de la tierra con los objetivos planteados por la Política Nacional de Desarrollo Rural? Y lo que uno primero podría señalar es que depende, ¿no? Estos objetivos van a depender en torno a la cantidad de tierra o dónde esté situado o quién sea el productor. Y desde ahí lo preocupante, porque si el productor está dentro de este ecosistema concentrado, agroexportador, que también han descrito Cristóbal Cay, Bengoa, Gómez y otros, en torno a que han sido los beneficiados de la economía política, del desarrollo rural, de la concertación, este paradigma basado en la competitividad y que obvia las condiciones de distribución de la tierra les va a ir muy bien. Les va a seguir yendo muy bien, porque mal no les ha ido. Van a mantener eso. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el resto? Con el que no tiene tierra, con el que se encuentra dentro de esta subdivisión, con los campesinos que se ven de alguna u otra forma constreñidos a tener que subdividir la tierra porque los ingresos, tal cual lo ha señalado Reinirs y Betancor y Verdegué en la FAO, en torno a que los ingresos rurales en Chile desde el año 90 en adelante no alcanzan, y la salida de la pobreza de la gente en la ruralidad ha dependido en gran parte de los subsidios por parte del Estado y del trabajo en los sectores de servicio. Por lo tanto, hoy día si está la posibilidad de poder subdividir la tierra, obviamente la van a subdividir porque el precio ha ido en aumento y por lo tanto es un incentivo práctico de poder sobrevivir en la ruralidad, pero subdividiendo. Por lo tanto, a él el paradigma de la competitividad rural que propone la política nacional derechamente no le va a hacer sentido, no le va a ser útil. Una tercera conclusión en torno a que las dinámicas de la propiedad en torno a la concentración son más bien evidentes en torno a que se ha mantenido la concentración en nuestro país de manera más o menos permanente, exceptuando el proceso de reforma agraria entre los años 67 y 73. Podemos señalar que posteriormente hay un estudio de Cuesta del año 2017 de la Católica en torno a que más del 60% de la tierra fue devuelta o revertido el proceso de reforma agraria, pero uno hoy día podría mencionar que eso está de alguna otra forma pensado a la baja, ha ido en aumento, o se ha sostenido, estamos esperando el censo del año 2017, que todavía no se hace, y vamos a ver si esto se ha mantenido, ya llevamos más de 10 años desde el 2007, pero nada indica que esto tenga un retroceso. Y finalmente, el crecimiento inorgánico, desregulado y crítico de las parcelas media hectáreas. ¿Por qué digo inorgánico? Porque no hay ninguna forma de coordinación, ni menos de una estructura política, de un ordenamiento por parte de las municipalidades, ni menos del Estado, ni ningún organismo sectorial que dé forma y organización a este tipo de explotaciones vinculadas directamente con el rubro inmobiliario y especulador. Hoy día métanse en Instagram y van a poder ver cómo se está loteando en parcelas de media hectárea la Patagonia chilena, y ahí nadie dice nada y el Estado no existe directamente. Desregulado, algún abogado desquiciado con las normas me va a decir que no, que está regulado,
porque hay una ley que lo menciona, pero lo que voy es que está desregulado en su sentido más práctico y más en torno a la aplicación y los efectos nocivos de este modelo, y crítico principalmente porque afecta los ecosistemas rurales en torno a la capacidad que tiene Chile de generar alimentos. Y esta cuestión me parece muy importante y es una segunda patita del estudio, en torno a averiguar, bueno, Chile hoy día en general, a nivel comparado en América Latina, tiene poca tierra destinada a lo agrícola, y en la poca tierra que tenemos destinada a lo agrícola lo estamos entregando al mercado inmobiliario y especulador. En ese sentido, la seguridad alimentaria interna, nacional, es la que se ve constreñida o con un tremendo desafío en torno a que en un momento, si no hay una especie de acuerdo transversal en torno a que esto es negativo para el país, va a tener efectos muy nocivos. Y para último, para finalizar, quisiera mencionar que la solución aquí respecto de este último tema podría pensarse que es fácil en torno a aumentar el nivel o la cantidad de hectáreas mínimas para subdividir, y con eso solucionaríamos el problema, no tendríamos más. Sí, pero el problema está ahí, que cuando nos hacemos la pregunta de quiénes se están subdividiendo, no son los campesinos grandes o los terratenientes, los que subdividen son los que no tienen plata para poder seguir viviendo en el campo. Por lo tanto, si uno les aumenta eso, es ir a decirle, oiga, usted no va a poder subdividir, pero y llegar sin nada más. Es quitarles la única fuente de ingreso que están mirando. Por lo tanto, lo que uno espera es una mirada más bien estructural en torno a que la Política Nacional de Desarrollo Rural se haga cargo de las condiciones de distribución de la tierra como un elemento básico del bienestar rural de nuestras sociedades. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Ahora le doy la palabra a Silvia Otero, que va a presentar por qué se reduce o se estanca la desigualdad de ingresos en las ciudades colombianas. Análisis a escala subnacional en Barranquilla, Cartagena, Pereira y Bucaramanga. Hola, les pido que me regalen 2 minuticos para organizar aquí el compartir pantalla. Eduardo, te habla el técnico de la sala, acá Vicente Nostroza. No sé si puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Listo. No. ¿Se ve lo mío? No, ¿cierto? Ahí sí, ahí sí. ¿O no? No, creo que no, porque pues yo estoy en 2 computadores, en uno lo veo y en el otro no. Voy a poner stop share para volver a arrancar. Todavía estoy viendo el de la persistencia de la memoria. Eduardo Villavicencio tiene que dejar de compartir. Listo. Ahora sí. Ya, ahí sí, y que vuelva a compartir Silvia. Sí, listo. Perfecto, super. Bueno. Listo. Ahora sí estamos bien. Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, y para nosotros también. Estamos 2 horas antes en Bogotá. Quiero saludarlos. Me ha parecido muy interesante esta conferencia y muy chéveres todos los temas que se han tocado, y muy interesante también el aporte del colega que presentó anteriormente. Mi nombre es Silvia Otero. Yo soy politóloga, soy profesora en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Y me acompañan Linney Álvarez y Andrés Ampayo, que están aquí también con nosotros, y ellos son los miembros de este equipo de investigación que adelantamos esto. Esto es un trabajo en curso, estamos, digamos, no, es un producto inacabado, pero la gran pregunta que tenemos o que nos orienta nuestras pesquisas es por qué se reduce o se estanca la desigualdad de ingresos en las ciudades colombianas. Y pues digamos que sabemos bastante o hemos estudiado la desigualdad en el nivel nacional, la desigualdad de ingresos en el nivel nacional, pero en el nivel subnacional hay muy pocos estudios
sobre todo estudios que comparen distintas ciudades. Entonces es un tema, digamos, que es relevante porque cada vez las personas pues no viven más en las ciudades, se concentran en esas metrópolis, sobre todo en América Latina, y no tenemos estudios o teorías para el nivel, digamos, urbano que, no muchas por lo menos, que nos permitan, digamos, identificar si lo que aplica para el nivel nacional también aplica para el nivel local. Entonces hoy quisiera hablarles de estas dos cosas, de estas 5 cosas aquí. Vamos a hacer, digamos, un diagnóstico breve de las ciudades. Después vamos a mirar la evolución del ingreso per cápita, la composición del ingreso per cápita por fuentes, una descomposición, y vamos a mirar un aspecto concreto que estamos viendo y es lo que tiene que ver con las pensiones y las ayudas. Bueno, muy bien, como muchos de ustedes seguramente saben y no debo recordar o mencionarlo, el índice de Gini, pues es esta medida que va de 0 a 1 y que calcula pues el nivel de la concentración de un atributo, en este caso el ingreso. Si es 1, todas las personas ganan lo mismo. Si es 0, si es 1, una persona acapara todo el ingreso. Si es 0, todos ganan lo mismo. Y pues vemos en Colombia la lista negra es uno de los países que menos ha reducido el Gini de ingreso en América Latina, a comparación con otros países como por ejemplo Brasil o Argentina, que lo han reducido mucho más. En Colombia la reducción ha sido bastante pequeña, ha sido apenas el 11%, y observamos que estas son todas las ciudades de las cuales hacemos, digamos, las medidas en Colombia en las encuestas, con las encuestas de hogares. Son aproximadamente 13 a 14 ciudades y vemos que las trayectorias son más o menos, digamos, en la tendencia macro es parecida, pero hay bastantes diferencias en el nivel de desigualdad de las ciudades. Hay algunas ciudades que empiezan con un Gini más alto y reducen poco, otras que reducen más, hay otras que se estancan, hay otras que fluctúan. Entonces, estas son las 4 ciudades que nosotros estamos analizando. Hacemos comparaciones de 2 parejas de ciudades y quisimos encontrar ciudades que tuvieran condiciones de ubicación, tamaño, composición de su industria parecidas, pero que tuvieran una trayectoria de desigualdad diferente. Y pues en el momento en el que planteamos el proyecto es 2016, las cosas han cambiado un poco desde ese entonces, pero escogimos Barranquilla, que es la línea amarilla, que arranca con un Gini muy alto y como vemos lo reduce bastante. Y a Barranquilla lo queremos comparar con Cartagena, que es la línea roja, que empieza bastante más abajo, pero pues es tal vez una de las ciudades menos exitosas en reducción de la desigualdad, se mantiene bastante, como que se estanca bastante. Y las otras 2 parejas de ciudades que tenemos son la azul y la verde, Bucaramanga y Pereira, son ciudades de la región andina, pero no son centrales tampoco, son un poquito, digamos, son grandes, tienen un buen número de personas, pero no es ni Bogotá, ni Medellín. Están lejos de los mercados, digamos, lejos de las costas, las dos están bien como adentro de las montañas, por decirlo de alguna forma. Y en el momento en el que planteamos el proyecto teníamos datos como del año 2015 y veíamos que Bucaramanga estaba prácticamente con un nivel de Gini parecido a Uruguay. Pereira había fluctuado, bajado, subido, estaba más o menos en el mismo punto, pero los destinos han reversado un poco en las últimos años y pues prácticamente que tenemos un caso de 2 ciudades bastante exitosas en la reducción del Gini. Entonces, en Barranquilla se reduce el 20% del Gini de forma gradual y sostenida, en Cartagena apenas el 7% y se estanca durante la mayor parte del tiempo. En Bucaramanga se reduce hasta el 18% en 2 momentos, en 2 fases. Y en Pereira se estanca hasta el año 2013 y luego se reduce rápidamente el Gini, el 17% entre el 2014 y 2017. Eso es lo que nosotros observamos. Estas son las ciudades que nosotros vamos a analizar. Para eso, entonces, nosotros miramos microdatos de encuestas. Esa es un poco como la metodología que tenemos. Miramos los microdatos de las encuestas continuas de hogares, de la gran encuesta integrada de hogares, del 2012 al 2018. Después hacemos un análisis del ingreso per cápita por deciles y por fuentes de ingreso. También hacemos la descomposición en la reducción del Gini para saber cuáles son los aspectos que están
contribuyendo más o menos a los cambios en el Gini a lo largo del tiempo. Y luego hacemos process tracing, que es una metodología de la ciencia política y la sociología, que digamos que parte de un resultado, de un outcome, y se va un poquito como a rastrear el proceso hacia atrás, pasito a pasito, para tratar de identificar las causas de unos outcomes o unos efectos que son diferentes. Para esto hacemos entrevistas, revisión de literatura, miramos otras fuentes de información. Entonces, pues yo no creo que voy a hacer como bastante cortica y después podemos hablar un poquito más sobre lo que hacemos aquí, pero bueno, para entender las trayectorias de desigualdad, hacemos un análisis de la distribución del ingreso por deciles de población en cada una de las ciudades. No, primero se calcula cuál es el ingreso total de todos los miembros del hogar y luego se divide por el número de personas que viven en el lugar para sacar el ingreso per cápita. Y después ordenamos la población desde el que gana menos al que gana más, la dividimos en 10 grupos y vemos que el grupo que menos gana es el decil 1 y el grupo que más gana es el decil 10. Y este gráfico nos sirve para palpar un poquito porque hay tantos niveles, el nivel de desigualdad en Colombia es tan alto. Los puntos que están aquí arriba, pues obviamente es el decil 10, hay una gran brecha entre el decil 10 y el decil 9 y todos los demás. Vemos que los ingresos son bastante bajos, o sea, 600.000 pesos son menos de $200 en este momento. Estos son datos, digamos, están normalizados a la serie 2015, así que podemos decir, sí, más o menos que $200 son 600.000 pesos y vemos que el decil 9 está apenas un poco por encima de los $200, ¿no? Y el decil 8 y el 7 logran estar por encima de los $200 mensuales apenas desde el año 2013. Entonces, en Colombia, per cápita, el ingreso es bastante bajo. Es bastante poco. Ese también, $200 es también el salario mínimo, así que podemos decir que el 80% de las personas tienen ingresos per cápita por debajo del salario mínimo. Los ingresos del decil 1 son bajísimos, estamos hablando que arrancan la serie más o menos en $20, ni siquiera, arrancan la serie como en $12 y terminan la serie en $20 de ingreso per cápita mensual. Nosotros hacemos eso para todas, digamos, las ciudades y lo que observamos, luego hacemos como esos análisis de la participación de los deciles o de los grupos de deciles en el ingreso total y vemos, digamos, el decil 10 es la franjita rosadita. Observamos, por ejemplo, que Barranquilla, que es esa ciudad que reduce bastante la desigualdad, la participación del decil 10 en el ingreso total baja entre el 2002 y el 2018, y la participación del ingreso del decil 1 al 4 sube un poquito, sube del 12 al 15%. En Cartagena vemos que pierden también el decil 10, los que más ganan, los que tienen más ingreso, pierden menos, pero poquito, apenas un 3%. Y el decil 1 también gana muy poquito, ¿no? Apenas un 2%. En Pereira, el decil 10 pasa también de concentrar el 39 al 33%, pierde 6 puntos porcentuales que se reparten entre lo que aumenta el decil 1 al 4 y el 5 al 9. Y en Bucaramanga tenemos un decil 10 que pierde bastante poco, pierde apenas un 3%, y un decil 1 al 4 que gana un 3%. Entonces, viéndolo así por este lado, digamos que no nos quedan como muy claras las posibles diferencias que hay entre las ciudades. Bueno, muy bien. Después entonces nosotros, digamos, lo que hacemos para tratar de entender un poco mejor lo que pasa en cada ciudad es mirar como la evolución del ingreso total. Esta gráfica nos muestra el porcentaje del crecimiento de los ingresos frente al año inicial, que es el año 2002. Y el decil 1 es el azul, la línea azul, y el decil 10 es la línea gris. Entonces, lo que nosotros podemos ver, digamos, esta es la gráfica a nivel nacional, digamos que en general el decil 1 aumenta los ingresos a un mayor ritmo de crecimiento que las otras ciudades, ¿cierto? Y que el decil 10 pues termina aumentando a un menor ritmo de crecimiento que los otros deciles. Pero hay muchas diferencias entre las ciudades. Bucaramanga, que es la ciudad que yo les mencionaba al principio, que llega a tener un Gini parecido al de Uruguay, tenemos una explosión de los ingresos del decil 1, digamos que crecen bastantísimo, hasta un 160% con respecto a lo que eran en el año 2002.
Después hay un declive, después del año 2013, tiene que ver como con la crisis económica que hay en varios países de la región, pero notamos que la tasa de crecimiento es progresiva, a menor decil, más tasa de crecimiento en esta ciudad y en Barranquilla también. Y eso no es claro en Cartagena ni en Pereira, no se da eso que el decil 1 es el que más crece, no. De hecho, no es eso lo que observamos y eso nos permite entender también por qué las reducciones de la desigualdad en Cartagena son menores y en Pereira también son menores más o menos hasta el año 2013, 2014. Hacemos un análisis también de la composición del ingreso por fuentes del ingreso. El ingreso viene de distintas fuentes, hay ingreso laboral, ingreso por arriendos, ingreso por pensiones, por ganancias, por ayudas, y sabemos muy bien que la información de las encuestas nos da una visión, digamos, limitada, porque se subestiman los ingresos de las personas más ricas a través de las encuestas. No le hemos encontrado la vuelta a eso, porque realmente información por declaraciones de impuestos no se puede hacer a nivel de ciudad, no es, digamos que no responde fácilmente a una ubicación geográfica. Pero pues lo que observamos es que en general, entre el 2002 y el 2018, aproximadamente un 71% de los ingresos venía de fuentes laborales, un 9.2% de arriendo, un 8.5% de pensiones, un 4% por ayudas, que son ya sea ayudas de unos hogares a otros hogares, o ayudas del Estado a través de transferencias condicionadas o no condicionadas. Un 4.4% de los ingresos se debían a ganancia y un 3% se debían a otros ingresos. Pero el peso de cada fuente varía mucho dependiendo de los deciles. El decil 1 es el que está más adentro de la rosquita y el decil 10 es el que está más afuera de la rosquita. Entonces nosotros podemos ver cómo en el 2002 casi todos los deciles tenían una participación parecida al ingreso laboral y había como diferencias importantes en las pensiones, inexistentes en el decil 1 y muy importantes en el decil, más importantes en el decil 10. Y las ayudas, que es esto fucsia, interesante, como ustedes se dan cuenta, era más o menos el mismo porcentaje del ingreso en todos los deciles. La película nos cambia bastante a 2018 y vemos que ahora, digamos, sobre todo lo que pasa con ayudas cambia mucho. Ayudas termina siendo como una proporción importante del ingreso del decil 1 y va disminuyendo a medida que aumentan los deciles, y lo contrario ocurre con pensiones, casi nulas en el decil 1 y decil 2, decil 3, y se van volviendo más importantes hasta llegar al decil 10, que es esto naranja de aquí. Y el ingreso laboral también tiene unos cambios muy importantes, como el 70% en el decil 3, 4, 5, 6, 7. Disminuye su participación en el 2001 como respuesta al aumento de las ayudas y también en el nivel 10 como respuesta al aumento de las pensiones. Nosotros hacemos un poco este análisis en cada una de las ciudades. Y lo que observamos es que utilizamos una metodología, es una descomposición descrita por Acevedo, luego podemos hablar un poco a qué se refiere eso, pero básicamente lo que hace es identificar cuál es el aporte de los cambios en cada tipo de ingreso en los cambios generales del Gini. Entonces lo que hace la metodología es, digamos, utilizar, dividir los ingresos por varias fuentes, ¿no? Entonces, ingresos de ganancias, ingresos de pensiones, ingresos de ayudas, ingresos laborales. Entonces, por ejemplo, tenemos los datos del 2002 y los datos del 2018, ¿sí? Y entonces, digamos que corre un montón de simulaciones en donde pone los datos del 2002 en, no sé, en ingresos laborales, pone los datos del 2002 en el 2018, ¿sí? Y mira qué impacto tiene en el Gini poner los datos del 2002 en el 2018. Y así se puede, digamos, evidenciar cuál es el impacto de cada uno de estos tipos de ingresos en los cambios en el Gini.
Entonces, lo que nosotros observamos en esta metodología de descomposición es que los cambios en el ingreso laboral reducen el Gini en todas las ciudades, sobre todo en Pereira y Barranquilla. Los ingresos laborales son los naranjados. Entonces vemos muy claramente cómo disminuyen el Gini, tienen un efecto de disminuir el Gini en todas las ciudades, pero más en Barranquilla y en Pereira, menos en Cartagena, muy claramente, que es también la ciudad en donde hay como una desigualdad que se estanca más. Los cambios en el porcentaje de adultos en el hogar, que es esto azulito, también ayudan bastante a reducir el Gini, pues, ¿no? Importantemente. Probablemente una disminución, un aumento de los adultos, del porcentaje de los adultos en el hogar. También los cambios en el porcentaje de los ocupados nos está reduciendo el Gini, sobre todo, que es esta franjita amarilla, sobre todo en Bucaramanga, pero en todas las ciudades es importante. Son cambios demográficos que están ocurriendo en el país. Entonces aumenta el porcentaje de ocupados, aumenta el porcentaje de adultos. Y vemos que las ayudas, que es esta franjita rosada, en algunas ciudades ayuda bastante a reducir el Gini, en otras ciudades muy poco, hay mucha variación. Y las pensiones, sí, en cambio, digamos, uno de los hallazgos más importantes que estamos teniendo es que las pensiones nos están aumentando el Gini en todas las ciudades. Las pensiones es lo fucsia, y vemos que en Cartagena es bastante importante el efecto desigualador de las pensiones. Otros ingresos también, sabemos ya, digamos, otros ingresos nos va a recoger la cifra de otros ingresos, pero también arriendos. Existe literatura que habla que estos otros ingresos tienden a elevar la desigualdad, pero lo de pensiones es bastante, digamos, novedoso que estamos encontrando. Y ya para concluir, digamos, nosotros... 2 minutos. Sí, listo, gracias. Sí, ya voy a concluir. Nosotros evaluamos que lo que puede estar pasando con esto de pensiones, el efecto del rubro de pensiones puede darse por 2 vías, porque hay más personas que reciben pensiones o por el alto valor que estas puedan tener. Y observamos cómo efectivamente en la ciudad en donde el peso de las pensiones en el Gini es más alto, que es Cartagena, tenemos un número... el porcentaje de personas que reciben pensión pues no es particularmente alto, sí lo es frente a Barranquilla, pero no frente a las otras ciudades, pero sí hay un monto de pensión que es mayor. Y también estamos mirando el tema de ayudas y observamos que los hogares de los deciles más bajos tienden a recibir ayudas principalmente de instituciones, mientras que en los deciles altos reciben ayudas por cuenta de otros hogares, pero lo que observamos sí efectivamente es que hay una gran expansión del porcentaje de hogares que reciben ayudas y también del ingreso, del monto promedio de las ayudas, que tiene que ver con la expansión de los programas de transferencias condicionadas que varían de ciudad a ciudad. Y bueno, pues eso es un poco lo que queríamos contarles hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Silvia. Bueno, y dado que no se presentó el otro expositor, esas serían las 2 presentaciones de la Mesa de Desigualdad y Geografía. A continuación tenemos 20 minutos para comentarios y preguntas. Quienes quieran preguntar o hacer comentarios pueden escribirlo a través del chat. Y para abrir la discusión le voy a dar la palabra a Patricio Aroca, investigador del COES, quien va a hacer un breve comentario sobre su presentación. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por las presentaciones. Voy a partir por hacer algunos comentarios sobre la primera, la que presentó Eduardo, sobre la evolución de la concentración de la Tierra. Son bien impresionantes los números que Eduardo nos presenta respecto a la concentración de la Tierra en las 5 o 6 regiones ahora, ¿cierto? Donde nos muestra que el índice de Gini está
bordeando, bueno, hay en una que es 0,9, pero ahí se mueve alrededor de 0,9, en un indicador que cuando es igual a 1 significa que esto significaría que toda la Tierra está en manos de una sola persona y el resto no tiene nada. 0,9 significa entonces que hay una gran proporción de la Tierra que está en pocas manos, ¿cierto? Y hay una proporción pequeña que está en muchas manos, digamos, y eso hace que la desigualdad territorial sea tan alta, ¿sí? Y la pregunta entonces, luego lo que hace, él nos describe qué es lo que está pasando con los territorios y especialmente con ese grupo pequeño, ¿cierto? Y nos muestra un proceso de fragmentación exponencial en algunas regiones, ¿cierto? Especialmente en la región del Biobío, ¿sí? Nos dice que la evolución de los predios entre 0,4 y 0,6 hectáreas es realmente ese número de predios está creciendo significativamente y inorgánicamente adicionalmente, y muchos de ellos pueden estar siendo destinados no a a un proceso deseado, digamos, de producción de bienes agrícolas, sino que más bien a algo que eh, están utilizando los desarrolladores inmobiliarios, ¿cierto?, para generar parcelas de grado o especular con estas tierras, ¿cierto?, por la evolución del valor que puedan tener, ¿sí? Y a partir de esto, entonces, Eduardo nos plantea algunos elementos, ciertos diferenciadores en el proceso, asociados a la política nacional agrícola, ¿cierto? Primero debo decir que no conozco la política nacional agrícola en detalle, conozco algunos pequeños elementos, por lo tanto, lo que voy a decir sobre esto viene más bien de mi ignorancia y van a ser más bien preguntas que aseveraciones. Hay una evaluación inicial a partir de esto donde se afirma que esta política entonces que promueve una especie de competitividad en el sector, ¿cierto? Competitividad entendiéndola como que su proceso productivo, ¿cierto? Sea competitivo con procesos productivos de otras partes del mundo o de otras partes del territorio y eso les permita producir. Y probablemente ahí ha ganado espacio una agroindustria, ¿cierto? Y que esa agroindustria probablemente se ha beneficiado de este proceso y es probablemente uno de los actores que hace que el Gini sea tan alto que seguramente tienen predios significativamente grandes, digamos. Pero su preocupación nos las muestra en el otro grupo, en el grupo que que tiene pequeños espacios de terreno que están en menos de 1 hectárea y que muchos de estos terrenos, ¿cierto? Los propietarios se han visto en la necesidad de dividir para poder seguir subsistiendo en ese territorio, ¿sí? Y lo que plantea es que la política agrícola nacional, ¿cierto?, no se ha preocupado de este proceso, no se ha preocupado de este grupo más pequeño, ¿cierto? Y lo que ha hecho entonces es que haya un crecimiento inorgánico de probablemente, no sé, villas o condominios de parcelas de grados, y que no necesariamente hay una evaluación, ¿cierto? Una evaluación social en el proceso de pensar qué tierras en realidad deberían dedicarse para este tipo de actividades y qué tierras deberían dedicarse, ¿cierto?, a la producción agrícola, especialmente porque nos dice que nuestro país tiene poco espacio precisamente dedicado a la producción agrícola, ¿sí? Y entonces la pregunta que uno se queda después de la presentación de Eduardo es entonces, si él tuviese la posibilidad de hacer cambios a esta política, ¿cierto? ¿Qué tipo de cambios haría? Porque sugiere que hay una que no tiene sentido hacerla, que es la política
aumentar el espacio de subdivisión, ¿cierto? Es decir, uno podría decir que las parcelas no pueden tener menos de 5 hectáreas, por ejemplo, y así evita que un pequeño agricultor que tiene 5 hectáreas, ¿cierto?, divida su terreno en 10 parcelas de 0,5 hectáreas, ¿cierto? Entonces, si no puede subdividir, entonces no va a tener esa posibilidad, pero al mismo tiempo, dice, le están quitando la posibilidad de generar ingresos. ¿Sí? Y entonces la invitación, dado que nos queda un poco de tiempo, a Eduardo aquí, es que nos deas algunas ideas sobre hacia dónde deberíamos ir, ¿cierto? ¿Qué deberíamos colocar en la imagen o en la cabeza de aquellos que están haciendo la política o de aquellos que podemos influir en la política eventualmente? ¿Qué deberíamos poner en la cabeza para decir, mira, aquí hay un problema que es grave y que podemos cambiarlo y hacer que el uso de todo este territorio, ¿cierto?, el uso de todas estas tierras agrícolas sea mucho más beneficioso para la sociedad en su conjunto y especialmente para ese grupo que está intentando sobrevivir allí? Ese es mi comentario para Eduardo. Para Silvia, que nos presenta algunas ideas de por qué se reduce o se estanca la desigualdad de ingresos en las ciudades colombianas, ¿cierto? Y parte haciendo un diagnóstico mirando el índice de Gini en Colombia como país, en varias ciudades, ¿cierto? Y lo primero que llama la atención de los dos primeros gráficos que presenta Silvia es que la línea de Colombia, la línea nacional, va por sobre todas las ciudades del país que presenta, ¿sí? Cuando uno esperaría que hayan ciudades que tengan mayor desigualdad que el promedio nacional y ciudades que estén por debajo, ¿sí? Entonces la única razón que se me ocurre es que hay una parte del país que no está en ese conjunto de ciudades que nos presentan, que son como 14 ciudades que nos presentan, ¿cierto? 13 ciudades. Lo único que uno pensaría es que la desigualdad en los lugares que no nos presenta es mayor que la desigualdad nacional, para que así uno entendiera que el nacional está en el promedio, ¿no? Y luego de mostrarnos este primer gráfico, nos dicen que van a mirar 4 ciudades, ¿cierto? Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira, ¿sí? Y una pregunta que nace inmediatamente cuando uno hace comparación, ¿cierto?, entre ciudades, es que mira evoluciones, ¿cierto? Y una pregunta es si estas diferencias que uno encuentra realmente son significativas o pueden estar dentro de los márgenes de errores con que hacemos las mediciones normalmente, ¿ya? Uno aprecia que hay una tendencia negativa, es decir, que el índice de Gini va mejorando porque parte de muy alto en casi todas las ciudades y casi todas muestran esta tendencia a la baja, ¿cierto? Hay algunas que bajan más, pero hay diferencias significativas por periodo, digamos, y especialmente las ciudades Pereira y Bucaramanga, ¿cierto? Pareciera que tienen una baja más significativa en el último periodo. Entonces, lo que uno podría hacer, y esto es una recomendación, es mirar qué pasa en esos cortos periodos, digamos, como por ejemplo entre el 2013 y el 2017 en Pereira, que hay una baja de casi 10 puntos en el indicador, ¿cierto? Bajar 10 puntos en el indicador de Gini en un periodo de 3 años es algo inusual, ¿cierto? Las desigualdades son problemas estructurales y se mantienen bien estables en el tiempo, ¿sí? Como en el caso de la agricultura que nos mostraban que tomaba así como 10 años y el índice se movía en torno a 0,9, eso normalmente tiende a ocurrir, que las desigualdades son muy estables. Entonces, cuando uno aprecia una diferencia
muy significativa la pregunta que uno hace, o hubo algo especial ahí que ocurrió y que vale la pena entonces reportarlo y resaltarlo, o en realidad es un problema de los datos que estamos analizando. Esa es una primera cuestión que me parece razonable explicar. Después nos muestra, bueno, la metodología, ¿cierto? Los datos que van a usar, usan los microdatos, tienen una encuesta en Colombia que yo me la imagino parecida a nuestra encuesta CACEN, ¿cierto? Es una encuesta a hogares, para los cuales usan 4 ciudades y entonces toman los ingresos que se declaran en estas encuestas, ¿cierto? Que normalmente son ajustados, ¿cierto? Para que se calcen con los ingresos de la macroeconomía. Y a partir de eso, entonces, empiezan a hacer algunas descomposiciones de este índice, o más bien mirar los ingresos por distintos deciles, ¿sí? Y cuando uno mira en la distribución de ingresos del gráfico, ¿cierto? Por deciles, ¿sí? Eso se parece mucho a Chile, ¿ya? Donde el problema de la distribución, ¿cierto? En muchos países hace 30 o 40 años, cuando uno miraba el índice de Gini, el problema central estaba en la parte izquierda de la distribución, digamos, es decir, en los deciles más pobres. Los deciles más pobres eran demasiado pobres, ¿sí? En el caso chileno, lo que ocurrió es que una gran cantidad de personas salieron de la pobreza desde el año 85 aproximadamente hasta el 2017. Teníamos una reducción, ¿cierto?, que va de como sobre 40% de pobreza a niveles como 7%, pensando en ingreso nomás, como lo que están pensando ustedes acá. Pero lo que pasa en ese periodo, a pesar de que tenemos una reducción sustantiva, ¿cierto?, en la pobreza, tenemos una acumulación también sustantiva en los saltos en el primer decil. Y dentro del primer decil tenemos otra acumulación, digamos. O sea, si ahora dentro del primer decil volvemos a partir esto, ¿cierto?, y sería interesante hacerlo, lo que uno encuentra es que en esa gran brecha que hay en el decil más adinerado, digamos, que en tu caso es el decil 10. En este decil más adinerado, lo que uno encuentra es que si tú lo vuelves a partir, en vez de tomar el 10% de la población, tomas de a 1%, vas a encontrar que una gran proporción de esa brecha la tiene ese 1%, ¿ya? El 1% más rico, ¿sí? Y eso, cuando uno mira la distribución en Chile, si uno saca de la muestra a ese 1%, la distribución del ingreso cambia completamente y parece la de un país desarrollado, ¿sí? Y eso nos lleva a un elemento que puedes sumar luego cuando sigas haciendo tu estudio, ¿cierto? De que a este 1% lo llamamos la élite y tiene capturado gran parte del país y de la producción de ingresos, beneficios, ¿cierto?, que está haciendo nuestro proceso de desarrollo, ¿sí? La siguiente parte que viene, es cierto, mira cómo evoluciona la participación, ¿cierto? Y ahí coloca básicamente el decil de ingreso más alto y el decil de ingreso más bajo, digamos, compara el decil 10 de ingreso más alto con el decil 1, que es el de ingreso más bajo, y mira cómo cambia eso, ¿cierto? Hay una serie de indicadores que tienen nombre, entre ellos hay uno de un chileno que apellido Palma, que es un profesor de la Universidad de Oxford, el índice de Palma se llama, que toma estos dos números y los divide, digamos, ¿sí? Y entonces lo que podrías hacer es un poco lo mismo que hiciste con las gráficas previas, ¿cierto? Y mirar cómo este índice va cambiando a través del tiempo, porque el índice de Palma es un índice que te permite medir, ¿cierto? Y mirar la evolución a través del tiempo con un solo número, digamos. Y así puedes ver la evolución de lo que está pasando en las ciudades. Finalmente, voy a saltar un poquito para ir terminando, ¿cierto? Haces una descomposición y miras las fuentes de ingreso que tienes, ¿cierto? Son estos gráficos circulares, resultan muy, muy interesantes, ¿cierto? Porque muestran precisamente
dónde podrían estar las fuentes de la desigualdad, y una de las fuentes de la desigualdad es el sistema de pensiones, ¿cierto? Y aquí yo creo que sería bueno que describieras un poquito el sistema de pensiones, ¿cierto? Yo pensé, esto debe ser como el sistema de pensiones de Chile, digamos, que la gente que tiene, la gente del decil 1, ¿cierto? Es la que ahorra más o del decil 10, digamos, en tu caso. La gente del decil 10, que es la gente de más alto ingreso, ahorra más fondos y por lo tanto tiene pensiones más altas, digamos, ¿cierto? Y por otro lado, la gente más pobre casi no tiene ahorros, ¿cierto? En un sistema privado, ¿no? Y por lo tanto tiene una pensión muy pequeña que a veces es producto de sus ahorros o simplemente es un subsidio del Estado, ¿ya? Y entonces, en realidad, la pensión no es nada más que una extensión del sistema de ingresos que tiene el país en su proceso, ¿cierto?, de generación de ingresos. Entonces, creo que una explicación del sistema de pensiones aquí podría aclararnos ese proceso. Y creo que ahí termina el paper mostrando, ¿cierto?, cómo son las ayudas que reciben las personas, ¿cierto? Ayudas que vienen del Estado y ayudas que vienen de las familias, se supone, ¿cierto? Y se muestra que ambas son importantes para reducir la desigualdad, ¿sí? Yo, un último comentario acá. Nos dijiste que no había información para hacer esta descomposición, información tributaria, pero a veces sí se encuentra información, no para poner esa información en tu base de datos, sino para complementar solamente tu análisis. Es una pregunta que siempre se hacen aquellas personas que están estudiando distribución del ingreso. ¿Qué pasa con los impuestos? No sobre el ingreso de las personas, sino qué pasa con el impuesto antes y después de aplicarse, digamos. ¿El coeficiente de Gini sigue siendo igual? ¿Se reduce significativamente por esta acción del Estado o en realidad aumenta, digamos? Como el caso chileno, en que algunos años se permanece muy estable después de impuesto a antes de impuesto, e incluso en algunos años ha llegado a subir después de los impuestos, mostrando que nuestra estructura impositiva es bastante regresiva. Y aquí dejaría mi comentario y bueno, gracias por sus exposiciones y han sido muy interesantes. Muchas gracias, Patricio. No sé si los expositores quieren contestar, y además voy a leer una pregunta de Isabel Castillo para Silvia, que dice si puede comentar si hay diferencias importantes en políticas de promoción de empleo y transferencias condicionadas entre ciudades, regiones, y si estos factores más de política pública serían relevantes versus otros meramente económicos geográficos. De pronto hacemos las respuestas en el orden de las exposiciones. Bueno. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, profesor. Es bien potente la pregunta, y algo hemos investigado al respecto, ¿no? En torno a cómo a las sugerencias de política, en realidad, las recomendaciones de política frente... Eduardo, sí. Esta semana cumplo 60 años, así que si me dices Patricio, me vas a subir el ánimo. Perfecto, Patricio. Perfecto. Está bien. Mira, a ver, tres cosas. Primero, creo que hay que sincerar el debate respecto de la agricultura familiar campesina. Es un gran tema porque históricamente o a nivel comparado Chile tiene, o el Estado chileno, es quien más aporta al desarrollo de este tipo de agricultura en América Latina. El INDAP recibe una cantidad de plata enorme por vía ley de presupuesto todos los años, en el sentido de apoyar a través de transferencias el desarrollo de este tipo de agricultura. Los cuestionamientos respecto de eso es en torno a, bueno, ¿qué va a pasar cuando el Estado no tenga la capacidad para entregar este tipo de aportes, de subsidio? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, el sistema de la modernización capitalista del agro,
Patricio Silva y Cristóbal Cay han trabajado tanto. ¿Ha sido efectivamente beneficiosa o eficiente o sostenible en el sentido de poder darle un espacio para el desarrollo de este tipo de agricultura? Todos los indicadores podríamos señalar que no, que sin el INDAP este tipo de agricultura no sobrevive. Y esto nos lleva a una pregunta más sustantiva, que es revitalizar una antigua e importante pregunta, la pregunta agraria central que se hizo desde Lenin, Marx, Chayanov y muchos campesinistas de ahí en adelante, en torno a que si en la estructura capitalista, ¿cuál es el rol que juega este tipo de agricultura o si pueden mantenerse? La FAO tiene una visión respecto a que sí son importantes y son fundamentales para la seguridad alimentaria de los países. Mi línea va por ese lado, por ese sentido también, no podemos obviarla, pero necesitamos articular un ecosistema que las asegure y les permita poder desarrollarse y no ponerlo en un esquema de competitividad abierta como el que propone la Política Nacional de Desarrollo Rural. Hay una, por ejemplo, por nombrar unas, en la administración pasada, por lo que recuerdo, JUNAEP firmó un contrato, un convenio de adquisición de alimentos, un porcentaje de la adquisición de alimentos que es millonaria por parte de la JUNAEP, específicamente para para cooperativas que agruparan a familias campesinas. Políticas de ese tipo vienen a resolver de alguna u otra manera en temas de sostenibilidad de este tipo de agricultura. Pero la pregunta queda ahí, en torno a si el modelo capitalista es capaz de darles o repartir o distribuir bienestar autónomamente o libremente a este grupo de agricultores. Un segundo tema que tiene que ver con la subdivisión, ahí, en mi opinión, no es necesidad de hacer cambio de ley, sino que aplicar de alguna u otra forma la institucionalidad vigente que tenemos, específicamente la evaluación ambiental estratégica o el servicio de evaluación ambiental, en torno a poder considerar los efectos potenciales que tienen este tipo de subdivisión en los ecosistemas rurales y ambientales. Más allá de establecer un límite específico en la ley, lo que podríamos hacer es evaluar el impacto potencial de este tipo de subdivisiones. Y respecto de la concentración, ahí la pregunta, o ahí lo que uno podría cuestionar es en torno al sistema de tenencia de la tierra en Chile. En otro trabajo que estaba bajo revisión de pares, lo que hicimos fue evaluar cuánto Chile tiene en términos de presencia estatal regulado la distribución de la tierra. Es decir, ¿cuánta norma hay sobre la tierra para venderla, arrendarla, transarla, hacer usufructo, etcétera, etcétera, a nivel comparado? En Alemania, unos investigadores elaboraron un índice de presencia estatal sobre la tierra, lo aplicamos a Chile, y lo que efectivamente los datos nos indican es que es muy baja la capacidad que tiene el Estado de regular la tierra, sino que la asimila a cualquier otro tipo de bien. Si alguien quiere y ha sido dueño de una parcela, usted lo que tiene que hacer es ponerle los avisos del Mercurio o cualquier otro aviso y va a poder transarla libremente, completa y totalmente libre. Eso en la experiencia comparada no es muy recurrente, o no es recurrente en aquellos sectores o aquellos países que han tenido una mirada estructural histórica en torno al desarrollo rural. Me fijo, por ejemplo, en el caso de Francia, donde existen las SAFER, que no es que solo el Estado vaya a decir o fijar un precio o establecer normas así bien de arriba hacia abajo en torno a lo que pueden o no pueden hacer los privados, sino que entrega un espacio para que en un ambiente tripartito, dígase Estado, agrupaciones campesinas y empresarios puedan definir las reglas en el territorio en torno a las mecánicas de distribución de esta tierra. Dígase, vamos a fijar precios del arriendo, vamos a fijar tiempo del arriendo, vamos a establecer precios máximos de venta, vamos a tener que, quien quiera vender la tierra la tiene que primero ofertar a los vecinos y luego ir al mercado, o tiene que ofertarla primero a una cooperativa con participación estatal o de otros miembros de la comunidad, y luego la puede vender, etcétera, etcétera. La política común agrícola de Europa, que si bien tiene críticas, etcétera, también plantea este tipo de regulaciones en torno a que la tierra rural no puede ser considerada
de igual manera que un auto o una casa para uso habitacional. Y es ahí, creo que, donde está la discusión que hace por lo menos 20 o 25 años no hemos querido dar como país, en torno a si el desarrollo rural va a ser solo agroexportación, que lo hemos hecho muy bien y que nadie podría decir lo contrario, o si vamos a tener una mirada en torno a que el desarrollo rural tiene un componente social y tiene un componente político que implica distribuir no tan solo tierra, sino que, como ya lo han investigado previamente como componente para la reforma agraria, la concentración de la tierra trae aparejada la concentración de poder. Y esa es una discusión que deberíamos dar, y es ahí donde las formas de control y las formas de gobernanza alternativa, colectiva y más solidaria de la tierra juegan un rol importante. Creo que es hacia allá donde podríamos incentivar la discusión. Un último asunto. Hemos estado trabajando últimamente en una investigación que vincula concentración de la tierra con pobreza a nivel territorial, y los datos nos indican que a mayor concentración de pobreza, a mayor concentración de la tierra, hay una mayor probabilidad de estar en pobreza solo en aquellas comunas donde tienen déficit hídrico. Por lo tanto, la tierra, ¿por qué menciono esto? La tierra tiene que ser considerada un elemento sustantivo en este tipo de discusiones. Lo que uno no ve, y de ahí mi crítica a la Política Nacional de Desarrollo Rural, es que ni menciona la palabra tierra. Ahora, ¿por qué no lo mencionan? Bueno, aquí los países se construyen en base también a ciertos resquemores, a ciertos temores, a ciertos acuerdos implícitos. El tema de la tierra en Chile fue muy crítico en su minuto. Hay muchas heridas ahí que al parecer no han sido completamente resueltas. La historia de los pequeños campesinos en Chile también es una historia de derrota, de subyugación. Entonces, creo que podríamos apuntar hacia primero instalar el tema de la tierra como un elemento válido para la discusión, y luego ver formas distintas de apropiación, distribución y organización. Eso, gracias. Súper. Muchísimas gracias también a Patricio por los muy interesantes comentarios al trabajo. Tal vez me gustaría hablar sobre o conversar sobre un par de ellos, y de pronto personas del equipo pueden compartir también sus apreciaciones. Sobre los márgenes de error, Linney, te quiero dar la palabra ahí. Bueno, nosotros hemos trabajado márgenes hemos revisado que que los deciles y los ingresos cumplan como los términos de significancia, pero digamos que analizar las diferencias entre ciudades y para definir si en cierto periodo la reducción fue significativa, realmente aún no lo hemos hecho. Creo que es la primera vez también que nos hacen esa pregunta. Entonces lo bueno de estas presentaciones es que nos sirven para fortalecer el trabajo, y digamos que no lo habíamos pensado, pero entonces lo tendremos dentro de nuestros pendientes para discutir. Sí, digamos, la razón por la cual el nivel nacional aparece como más arriba el Gini que el resto, la desigualdad en todas las ciudades de Colombia es menor, porque cuando uno mete en la cuenta los bajísimos ingresos de las personas que viven en el campo, ahí es que se sube muchísimo el Gini. Entonces, incluso las personas más pobres de las ciudades generalmente ganan más que casi que el decil 1 al 4 del sector rural. Entonces, cuando se mete en la cuenta esas zonas rurales, entonces ahí es cuando el Gini aumenta. Entonces, esa es la razón por la que observamos eso. ¿Te puedo complementar, Silvia? Sí, claro. Sí, para que se haga una idea, en Colombia, digamos que hay una regla informal en donde se cree que el trabajador rural, de entrada, cuando va a conseguir trabajo, ya tiene que recibir un salario 80% del salario mínimo. Y la mayoría de los que están trabajando en el campo están por debajo de inclusive de ese 80% del salario mínimo. Mientras los trabajadores que van a buscar empleo en las zonas urbanas de Colombia, de una parte de la base que su salario es el mínimo. Entonces ya hay una desigualdad de ingresos cuando una persona busca un empleo rural a una persona que busca un empleo urbano.
Entonces, cuando se pone todo el agregado, pues entonces, pues jalona más la desigualdad, porque los datos que tenemos también nos muestran que el ingreso laboral es un factor importante que genera desigualdad. Ya, sí. Exactamente. Ahora, digamos, la pregunta sobre la desigualdad es un tema muy estructural y por qué habría estos cambios como tan repentinos, si realmente son cambios que estamos observando, si es, digamos, algún error o algún fluke en la encuesta. Es una pregunta importante, yo creo que pues en ausencia de otra información, es difícil, digamos, evaluar qué tan real es ese cambio que observamos. Lo que nos llama la atención sí es que las tendencias se refuerzan en los años siguientes. Entonces ya vamos en más o menos 3 o 4 años en los que observamos esa caída como muy rápida de la desigualdad, sobre todo en Pereira. Y cuando ya hacemos como que ponemos la lupa y miramos los procesos y la composición del ingreso, sí observamos unas tendencias muy claras. En Pereira es una ciudad que tiene, digamos, esta es una de las hipótesis que manejamos, tiene una red, la red de migrantes de personas que salen de Pereira es enorme. Hay mucha migración al exterior de esa ciudad de Pereira, más que otras ciudades del país. Entonces se recibe dinero de remesas. Observamos en Pereira, a diferencia de otras ciudades, que las ayudas pueden ser de hogares o institucionales. Las ayudas son, digamos, importantes para todos los deciles, muy importantes para todos los deciles, no solamente el decil 1, 2 o 3, sino todos los deciles reciben bastantes ayudas. Entonces esto hace que en esta primera parte de la serie, digamos que no observemos una reducción de la desigualdad porque los ingresos del decil 10, del decil 9, del decil 8 crece bastante. Y después, al parecer, tenemos un despegue de los programas de transferencias condicionadas que ya nos empieza a generar una diferencia en los ingresos de los deciles en lo que tiene que ver con ayudas. Entonces, eso es como algo interesante que ocurre en ese lugar. Y el tema, digamos, de las pensiones, sí, yo no describí el sistema pensional, tienes toda la razón, hizo falta. Se parece al chileno, pero con un sistema público paralelo. Tenemos un sistema privado de fondos de pensiones y en paralelo un sistema público. Pero digamos que lo que es interesante es que la pensión mínima es de un salario mínimo, que son $200, y pues recibir un salario mínimo casi que automáticamente hace que una persona deje de estar en los deciles más bajos, pues porque los ingresos de la población son tan bajos. Entonces, creemos que esa es la razón por la que, pues, porque las pensiones, que además es una proporción pequeñísima de la población, es la que se está pensionando, ya que en Colombia o sea, realmente hay como 2 millones de pensionados en total y el sector informal es más del 50% y tenemos un porcentaje altísimo de la fuerza laboral que no está cotizando ni a la pensión, ni a las pensiones públicas ni a las pensiones privadas. Es bastante, digamos, exclusivo de la gente que ha trabajado toda su vida en el sector formal, que además es muy pequeño, ¿cierto? Y pues de entrada a recibir una pensión, por lo menos de un salario mínimo, pues hace que la gente se ubique por lo menos en la mitad de la distribución del ingreso, incluso hacia arriba. Lo que sí observamos es que hay ciudades en donde al parecer crecen los pensionados más rápido que en otras y eso se lo debemos a como un efecto de ciudades que atraen los pensionados, pues porque es rico pensionarse en esas ciudades. Entonces, por ejemplo, en Cartagena hay como muchas personas que van a pensionarse a Cartagena, que tienen pensiones muy altas y observamos que en Cartagena pues crece el número de pensionados y además el pensión promedio es bastante elevada y puede deberse a este fenómeno. Y para terminar, digamos, conversando con Isabel, hay cosas que, pues, por supuesto, tienen que ver con la estructura del mercado laboral, que es diferente en las ciudades. En lo que hemos visto como más impacto de la política, sí, es en la forma, digamos, diferenciada como se expandieron las transferencias condicionadas.
En unas ciudades, por distintos motivos, fue más demorado la expansión del programa de transferencias de Familias sin Acción que en otras. Ya fuera por circunstancias de violencia local o por incapacidad de hacer el ejercicio de las encuestas sobre la cual se hace la focalización. También sospechamos que hay un poco también de pues alineación política entre mandatarios subnacionales y mandatarios nacionales que pueda favorecer la expansión o el número de cupos de las transferencias condicionadas. Entonces ahí vemos que hay variación regional y en pensiones, pues sí, realmente depende mucho de pues, las decisiones de migración de las personas y de la estructura formal del mercado laboral en ese lugar, que es más formal precisamente en Bucaramanga, por ejemplo. Hay más empresas que pensionan gente que digamos en Cartagena o en Pereira incluso. Así que bueno, ahí dejaríamos el comentario. Muchísimas gracias por asistir y por comentar. Muchas gracias, Silvia. No sé si alguien más tiene algo que agregar. Si no, damos por finalizada la mesa. Muchas gracias. Súper. Bueno, los dejamos a todos invitados a sumarse. Gracias. Sí. Los dejamos a todos invitados a sumarse al panel que viene ahora. Empieza a las 4:30 y les vamos a dejar el link en el chat. Gracias. Ya sí, gracias. Chao Silvia, chao Muchas Eduardo, gracias. chao Andrés, que Chao. estén muy bien. Gracias. Chao Lina y Que estén bien. Chao. Adiós. Gracias, Chao, hasta chao. luego. Hasta luego.